El hablar de lo que hoy vamos a hablar es un poquito difícil y se ve poco en el culto, pero, hombre, los grandes predicadores y estos hombres que tienen tanto conocimiento, para ellos esto pues es una cosa habitual. Para los pastorcicos como nosotros, que estamos en iglesias, pues como nosotros, gente llana, gente sencilla, pues a veces se nos hace complicado. Pero bueno, Dios con nosotros siempre, que es el que nos ayuda a transmitir y a hablar de su palabra. A mí me goza mucho cuando Cristo dijo: a ti te ha placido, Padre, esconder estas cosas de sabios y entendidos, y se las ha revelado a aquellos que son como niños. Amén. Eso es, baja el volumen que lleva mucho, por eso quita. Y vamos a leer la Biblia en esta tarde, ¿vale? 1 Corintios, ahí está perfecta, Juanme. 1 Corintios 15:5, ¿vale? 15:35, perdón. 1 Corintios 15:35. Vamos a leer hasta el 43, ¿vale? Es preciosa esta lectura. La recomiendo que lea usted el capítulo del 15 entero, aunque es de difícil comprensión, pero si lo lee y si tiene alguna duda, pues los hermanos se la podemos alumbrar o resolver o tratarla de contestarla. 1 Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente a otra en gloria. Ahora dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. No se asusten, no piensen que es muy difícil, simplemente hay que saber pues qué es lo que... No se asusten, no piensen que es muy difícil, simplemente hay que saber pues qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Le vamos a dar un aplauso a esta palabrita que... Un aplauso a esta palabrita que... La iglesia de Corinto tenían este mismo problema. Es que parece mentira que esta semilla que llevo en la mano muerta, de esta semilla vayan a hacer un árbol gigante, grande, con hojas verdes, con ramas y con fruto dulce. En la iglesia de Corinto tenían este problema y decían, ¿cómo van a resucitar los muertos? Si el cuerpo se deshace en la tierra, ¿con qué cuerpo van a venir? Trataban de entender los milagros del cielo con la lógica de la tierra. Y los milagros del cielo no se entienden con la lógica de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hoy, si usted se pone a pensar las cosas de la eternidad, va a tener un montón de preguntas. Y yo. Y hay cosas que no va a entender. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por cómo será esto? ¿Y en qué pensaremos? Y no habrá este problema, porque ahora estamos pensando con una mente pecadora ilimitada. Amén. No ilimitada, sino ilimitada. Una mente que tiene un límite, una mente finita, que se llama. Una mente que es una mente de un ser humano más inteligente, menos inteligente, pero al fin y al cabo una mente de un ser humano. Siempre pongo el mismo ejemplo. La mente de Dios es el océano, la mente del hombre es una taza de café. Tratar de meter el océano en una taza de café es inviable. No se puede hacer. Pues hay cosas que ahora mismo las preguntamos, y esto es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Ellos trataban de entender
la lógica que hay en el cielo, los milagros del cielo, con la lógica que hay en la tierra, y tenían muchas preguntas. ¿Cómo resucitaremos? ¿Cómo va a ser si alguien está enterrado y ha pasado tantos años? ¿Cómo puede ser eso? Y claro, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a hacer una serie de, lo que diríamos, comparanzas, ¿no? En la Biblia se le llama símiles, que son aquellos donde comparamos algo. ¿Ustedes creerían que una pequeña semilla de manzano en la mano que tú la tienes y es pequeña, muerta, pequeña, insignificante, se puede convertir en un árbol con frutos, con ramas? Claro, parece mentira. Pues la realidad es que la muerte no es el final, sino que estamos sembrando. Estamos sembrando. Y claro, Pablo responde y dice: necio. Ellos dicen, pero dirá alguno, porque claro, los de la iglesia de Corinto tenían muchas dudas y decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo resucitarán? Tenemos que entender algo de base, y es que la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental para la salvación. Lo dijo el apóstol Pablo. Dijo, si no creemos en la resurrección, comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Todo es mentira. Es decir, que no creer esta doctrina nos condena, pero creerla nos salva. Por eso dice, si creemos que Cristo resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Si yo creo que Cristo ha resucitado, tengo que creer que yo también voy a resucitar. Amén. Porque Él lo ha dicho así. Amén. La doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento ya se habló de ella. Hay muchos que dicen que el primero que habló de la resurrección fue Job. Job habló de la resurrección en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es verdad que Abraham, según los estudiosos, es el primero que recibió la doctrina de la resurrección cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Porque él es el padre de la fe y por la fe entregó a su hijo y él dijo, quedaros aquí y yo y el niño volveremos. ¿Sí o no? Amén. Se lo dijo, pero lo iba a sacrificar y en su corazón lo había sacrificado. Entonces entendemos que Abraham había recibido la doctrina de la resurrección. Pero Job decía, si un árbol se corta por las ramas tiene arreglo, pero si un árbol se corta por las raíces ya no tiene arreglo. Estaba hablando del hombre. Dice, pero yo sé que aun de las raíces y en tierra seca, al recibir el agua, reverdecerá. Aleluya. Pero no se queda conforme a Job con eso, que era bastante inteligente. Dijo, y escuchad bien, a lo mejor lo habéis pasado por alto, o no. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Es verdad o no? Amén. Lo creía, Bernardo. Dice, y en esta mi carne, mis ojos lo han de ver. ¿Os dais cuenta? Gloria a Dios. No dice en mi espíritu, dice en esta mi carne, porque se iba a deshacer su carne, pero él sabía que se iba a encontrar con el Creador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Claro, es una doctrina así, pero Pablo responde y dice necio. La realidad es que necio no es un insulto, sino simplemente es un toque de atención. Y Pablo les pone una ley de la agricultura y dice, la semilla tiene que caer a tierra, tiene que morir, tiene que romperse para que brote la planta. ¿Os acordáis de Jesús? Juan 12:24, que dijo, de cierto os digo, si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice, si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria a Dios. Alguien lo había dicho antes. Alguien había hablado antes que el apóstol Pablo sobre esto. Y el apóstol Pablo, que va en la misma línea que el Señor Jesucristo, porque era su maestro, pues hace como una parábola o compara
a las personas con semillas. Y nos dice que tenemos que caer al suelo y morir. Pero que la semilla que cae a la tierra no es lo mismo que lo que va a salir de la tierra. ¿Me explico? Igual que la semilla del manzano es pequeña e insignificante, echada en la tierra, a su tiempo saldrá algo grande, con hojas verdes, con ramas y con fruto. Lo que cae en la tierra y muere no es lo mismo que sale de la tierra. Amén. Esto es lo que estaba diciendo. La verdad es que todos los seres humanos podemos tener miedo a dejar este cuerpo, porque separarnos de lo que amamos, pues cuesta. Pero a la luz del Evangelio, cuando un creyente parte de la tierra, es sembrar una semilla. Y es la palabra que antes he dicho, que a lo mejor en otra iglesia no la diría. Se llama agricultura celestial. Es realmente, y lo que tú estás poniendo en la tierra, no es lo mismo que lo que un día se levantará de la tierra. El versículo 37 dice que si no siembras el cuerpo, que ha de salir lo que sale es inmensamente superior. La realidad es que el diseño de Dios era uno. ¿Y cuál era ese diseño? ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Con qué propiedades, características y privilegios? Dios creó al hombre, Adán, en un paraíso terrenal para vivir eternamente comiendo del árbol de la vida. Ni se enfermaba, ni envejecía, ni se moría. Ese era el diseño que Dios había hecho para el hombre y para la mujer. Amén. Y fue el hombre, por su mala cabeza, quien lo echó a perder. Por eso estamos como estamos y acarreamos esta mala naturaleza. Pero claro, si te quedas mirando y lees bien lo que hemos dicho, dice que cuando habla de la creación, y dice, una es la carne de los animales, otra es la carne de los peces, otra es la carne de las aves. ¿Saben lo que está diciendo? Que los peces, las aves, que miran al sol, que miran a la luna, que miran a las estrellas, ninguno son iguales. Dios los ha diseñado, porque es el mejor diseñador, de una manera o de otra, con esplendor, con gloria y adaptados a su propio ambiente. Me explico. Si Dios creó los peces, los ha hecho de manera que puedan estar en el agua. Amén. Amén. Y a las aves las ha creado con esas alas y con esas plumas para que puedan estar en el aire. ¿Sí o no? Amén. Quiere decir que Dios ha hecho a las especies, a los animales, a los peces, los ha hecho con su propio cuerpo y con su propia gloria. Cuando habla de sol, luna y estrellas, te está hablando de que hay animales que son nocturnos y hay animales que son diurnos. Que hay animales que se adaptan a vivir en el polo norte y otros en el desierto a 50 grados. Lo que te está hablando es que Dios, el diseñador por excelencia, ha diseñado todo y a cada animal le ha puesto su propio cuerpo y cada uno de ellos tiene su propia gloria. Amén. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Pregunto, si Dios tuvo el poder para diseñar las branquias de un pez que respira bajo el agua, o para diseñar las alas de un águila para que pueda volar a más de 100 y pico por hora, si Él ha diseñado el sol que ilumina toda la galaxia, si le ha puesto cada estrella en su lugar y a cada estrella la llama por su nombre. ¿Sabéis cuántas estrellas hay? Ahora podía tirarme yo aquí y decir, yo te digo el número, no lo sé. Pero sí te puedo decir que solo en una galaxia hay 100 millones de estrellas. Pero es que hay 100 millones de galaxias. Pues dice la Biblia, a cada estrella Dios la llama por su nombre. Por eso Dios le dijo a Job, ¿conoces tú, sabes tú y llamas tú a cada estrella por su nombre? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tú eres un hombre, un mero hombre, imperfecto y pecador, y yo soy Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios pudo hacer eso, ¿tú crees que se va a quedar sin ideas para diseñar un cuerpo celestial? Esto es
está hablando el apóstol Pablo. El mensaje de hoy realmente es una exposición de lo que pone explicado para nosotros. ¿Tú crees que él se va a quedar sin ideas para diseñarme a mí o a usted un cuerpo celestial? ¿Que él es el creador de todo y el diseñador perfecto? Yo creo que no. Yo creo que él no se acaba las ideas, ni va a fallar en ningún sentido, Amén. sino que lo que Dios ha preparado era lo que Dios quería al principio de los humanos. Amén. Ser imagen y semejanza de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un buen diseñador? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí o no? Amén. El cuerpo que tienes ahora es perfecto para esta tierra. A ver, yo quisiera tener uno mejor, pero bueno, es lo que hay. Pero no sirve para la eternidad. Amén. Con este cuerpo no. Ni carne ni sangre. No, con este cuerpo no. Aquí está bien, vale, sirve. Te hace el apaño, que digo yo, ¿no? Unos quisieran ser más altos, otros más bajos, unos más flacos, otros más gordos, no lo sé. Pero la realidad es que Dios te va a dar un traje nuevo, específicamente diseñado para vivir en la eternidad en el cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hace el apóstol Pablo en este pasaje, que luego al terminar el mensaje lo vamos a volver a leer y ya verás cómo lo entendemos mejor. Nos hace una comparación y dice, de corrupción a incorrupción. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo se envejece, se enferma, se debilita, te duele la rodilla, te duele el riñón. Pero la realidad es que el cuerpo que Él ha preparado para nosotros es un cuerpo incorruptible, ni se enferma, ni se envejece, ni le duele nada. Amén. De deshonra a gloria, porque en la muerte, la verdad es que puede uno perder su belleza. Si la estamos perdiendo, la estamos perdiendo en vida, no la vamos a perder después. Pero la realidad es que en la resurrección brillaremos con el esplendor de Cristo. Esto es maravilloso. Significa que lo que ahora es imperfecto a causa nuestra, por nuestra culpa. Porque la gente dice, pues si existe Dios, ¿cómo está el mundo? ¡Qué maldad! Y yo siempre le digo lo mismo. No, claro que existe Dios. El mundo está así por los hombres. Amén. Amén. Dios no tiene la culpa de esto. Todo esto lo hemos creado nosotros. Amén. Las guerras, las enfermedades, todo es culpa nuestra. Dios, el diseño original de Él, no entraba en ninguna de esas cosas. Amén. Es este que estamos hablando hoy. Y es el que quiere volver a retomar contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, de debilidad a poder. Hoy somos frágiles. Somos frágiles porque ante un virus que no se ve, pero que te puede dejar en la cama, por ejemplo. Eso en el mejor de los casos. Que puedes tener estrés, que puedes tener dolor de cabeza, que no tienes la misma fuerza, pero la realidad es que cuando seamos levantados del polvo, seremos levantados en poder, imparables y sin limitaciones terrenales. Amén. Esto es lo que está diciendo el texto que hemos leído. Yo nada más les estoy explicando lo que el apóstol dijo de una manera sencilla, para que lo podamos entender. Porque si no, el que tiene comprensión lectora o Dios le ha dado ese don de poder entender la Biblia de corrido así y asimilarla tan pronto, pues gloria a Dios. Pero no todos tenemos esa cualidad y a muchos nos lo tienen que explicar despacito. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Quizás hoy viniste a la iglesia pues sintiéndote en debilidad o a lo mejor nuestro cuerpo está fallando por cualquier enfermedad, pero tengo una noticia para ti. Aleluya. Tu debilidad tiene fecha de caducidad. Amén. Tiene fecha de caducidad. Llegará un momento que se va a acabar. Pero claro, después de esto que te estoy contando, ¿cómo nos enfrentamos nosotros al paso de dejar esta tierra? Pues
entendiendo que somos una semilla que tiene que caer al suelo, morir para dar fruto. Gloria a Dios. Y que la semilla que cae no es lo que se va a levantar, es mucho más grande y mucho más inmenso. Aleluya. Es decir, que yo, persona humana, cuando deje esta tierra seré una semilla en la tierra, pero lo que se va a levantar de la tierra es mucho mayor y mucho más inmenso que lo que soy ahora. Amén. Va a tener gloria, va a tener poder y va a tener incorrupción. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3 y texto 20. Escuchen bien, es maravilloso este texto. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Habéis visto los testigos de Jehová que te dan un folleto que sale un niño con un leopardo y te dicen que vas a vivir aquí en la tierra? Han confundido el reino milenial que es en la tierra con el reino eterno del Padre que es en el cielo. Por eso cogen textos que hablan del milenio y los componen para la eternidad. Pero aquí, ¿qué dice? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso dice el Señor. De donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es? Lo dije claro. El Señor Jesucristo. Amén. ¿De dónde es tu ciudadanía? De los cielos. Tú aquí eres y yo soy inmigrante. Aquí estamos de paso. Amén. Somos peregrinos. Amén. Amén. Sí, somos españoles, sí, pero que no pertenecemos a este mundo. Amén. Que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Amén. Pero no con este cuerpo, ¿eh? Este cuerpo, si no viene antes el Señor, pero que lo que se va a quedar aquí en la tierra, si no viene el Señor antes, es débil, es imperfecto, Amén. está lleno de dolor, Amén. pero lo que se va a levantar cuando el Señor venga es algo muy grande. Y escuchadme bien, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Escuchadme bien. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también es el Señor Jesucristo. Amén. Dice: el cual, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo. ¿Por qué habla de cuerpo de la humillación? Porque la realidad es que tenemos un cuerpo de humillación. Amén. ¿Sabéis por qué, no? Por el pecado. Porque tenemos naturaleza de pecado. Amén. Porque tenemos concupiscencia, deseo de pecar. Amén. Te lo digo de otra manera, que nos gusta pecar. Que todos somos pecadores. Como dijo el gran filósofo, todos somos pecadores, a cual mucho y a cual poco, pero todos somos. Esto es un cuerpo de humillación. Y por eso se llama naturaleza caída, la cual recibimos de Adán nuestro padre. Se nos fue imputado un pecado que cometieron nuestros padres. Y por eso nuestra naturaleza es de ser pecadores. Menos mal que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha hecho regenerarnos y nacer de nuevo. Amén. Y es la única manera. Pero no significa que abandones tu naturaleza de pecado y tu concupiscencia. No. ¿Cuándo se eliminará el deseo de pecar y la mala naturaleza? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La realidad es que el deseo de pecar y la naturaleza pecaminosa se acabará en nosotros cuando resucitemos. Pero no sé si se han dado cuenta. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo pecador, caído. Dice, por el poder, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No sé si usted a lo mejor ha tomado nota de lo que está diciendo, ante quien humillase. No había nadie más grande que él. Filipenses capítulo 2 y texto 5 hasta el 9 dice:
Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Las dos cosas. Se despoja y se humilla a sí mismo. No había otro más grande que lo pudiera despojar, ni había otro más grande ante quien humillase. Cristo se humilla a sí mismo, sufre como hombre, muere y es exaltado hasta lo sumo y resucita en gloria. Amén. Y resucita en gloria. Amén. Pero no se ha manifestado, Juan de, lo que vas a ser. Amén. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de qué está hablando? De la venida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha, seremos semejantes a Él. Amén. Amén. Porque le veremos tal como es. Ah, qué bien, ¿eh? Tú sabes, la grandeza de este texto te está diciendo que cuando Él venga, los que resuciten o los que estén vivos en la venida del Señor, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Yo no sé cómo explicarles esto, no tengo otras palabras, pero cuando Cristo resucitó en Lucas 24, se aparecieron los discípulos y se pensaban que era un fantasma. Tanto que le dice, ¿por qué estáis asustados? Trae, Tomás, toma. Le cogió la mano y se la puso en las heridas. Es decir, que lo tocó, que tenía cuerpo. Muy bien. ¿Y sabéis lo que hizo? Cogió un pescado, lo puso en las brasas y se lo comió. Para demostrar que no era un fantasma, porque los fantasmas no comen. Amén. Ni existen, pero bueno, si existieran no comen. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo que cuando lo veamos tal como es, y yo decía, Señor, los discípulos, los apóstoles, la gente de tu época, ¿te vieron? Pero me decía el Señor, no tal como soy. No. Me vieron en la forma de hombre. Me vieron como siervo sufriente. Me vieron como el cordero inmolado. Me vieron como el sacrificio vicario al Padre. Me vieron como el profeta repudiado por los suyos. Me vieron así. Pero vosotros me vais a ver como lo que soy. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey del universo. El Príncipe de los pastores. El Alfa y la Omega. El fiel y el verdadero. El que tiene las llaves de la muerte. Su nombre Jesucristo. Amén. El Verbo de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Seremos semejantes a ellos. Mira, si a lo mejor en esta tierra hemos perdido a alguien, la realidad es que se ha sembrado. Se ha sembrado para recoger el fruto. Y lo que hemos sembrado no tiene comparación con lo que vamos a recoger. Amén. Porque hemos sembrado en debilidad, en enfermedad, en dolor, en tragedia, en injusticia. Pero lo que vamos a recoger es mucho más grande que todo nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo escribe en la carta de los Romanos en el capítulo 8 y en el texto 25. Me encanta este texto y me lo has oído decir muchas veces. Tengo por cierto que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Habéis oído que he dicho antes? Deshonra en gloria. Que aunque los animales tengan gloria y cada uno tenga su cuerpo, lo que está hablando es que si ese Dios y Creador que ha diseñado toda la ecología y todos los animales, también Él ha diseñado y ha diseñado para nosotros un cuerpo que después vamos a tener. Amén. Y tengo por cierto, Bernardo, que las aflicciones que tú y yo podemos sufrir ahora en el presente no son nada comparadas con esta gloria que estamos hablando. Amén. La gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por eso dice en el texto de abajo, la tierra gime con dolores de parto. Lo que estaba hablando es que una mujer cuando está en estado, perdonadme, lleva a alguien que está dentro y que va a salir a la vida.
Y la tierra lleva a alguien que está dentro de la tierra, pero que va a salir a la vida. La tierra está con dolores de parto, porque hay gente dentro de la tierra que van a salir a la vida. Que el Señor los va a llamar por su nombre. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Volvemos a leer el texto. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ves? Ahora nosotros somos más que la iglesia de Corinto. Porque nosotros sí lo sabemos. Amén. Y él dice: necio, a mí me hubiera encantado, Bernardo, que el apóstol Pablo me hubiera llamado necio. Sería un privilegio que el apóstol Pablo te llame necio. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¡Ay, Señor! Para ir al cielo no hay que nacer, hay que morir. Amén. Para ir al cielo no hay que nacer, hay que morir. Por eso dice: si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que va a salir. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Porque yo cuando sea viejecico, Dios lo quiera, y tenga 98 años o 100, yo no quiero resucitar con 98 o 100 años. No, limitadico, no. Dice: lo que el cuerpo que siembras no va a salir. Dice: sino el grano desnudo, ya sea trigo o otro grano. Mira, de verdad, cuando he oído la palabra desnudo, irremediablemente he tenido que irme al huerto del Edén y ver a Adán, antes de pecar, que el hombre y la mujer iban desnudos. Muy bien. Irremediablemente. La mente me ha llevado allí. Y me ha hecho algo así. Me ha venido como un flash y he dicho: claro, el grano desnudo está hablando de la creación original que Dios había diseñado. Cómo Dios había querido hacer al hombre y a la mujer. Dice: lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, lo vuelvo a decir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o otro grano. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué significa esto? Sobre este texto escribió uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Ireneo de Lyon, que me caía muy bien, que decía que cuando resucitemos, cada uno tendrá su forma. ¿Sabes qué significa esto? Que si fuéramos todos en serie iguales, ¿cómo nos vamos a distinguir? ¿Cómo puedo reconocer al Bernardo y el Bernardo a mí si somos todos luces, blancos? ¿Cómo? Pero sin embargo aquí dice: y a cada uno le dará su cuerpo. Igual que los animales tienen un cuerpo diferente, igual que los peces son de una forma diferente, a cada uno nos va a dar nuestra forma, nuestro cuerpo. Amén. Semejantes al de Cristo, sin limitaciones humanas, con la mente de Cristo, con poder y gloria. Gloria a Dios. Un poquito más, yo creo que sí. Yo creo que sí. Amén. Si estamos en perfección, Bernardo, no sé cuánto es la altura de un hombre perfecto, no lo sé. No lo sé. Yo diría que 1,90 m o así. Pero bueno, igual es mucho, también 1,90 m. Bueno, lo importante es tener parte en esa resurrección. Amén, amén. Yo si resucito con 1,50 m me aguantaría también. Y viviría esa experiencia de no llegar a los armarios de arriba, por ejemplo. Dice: no toda la carne es la misma, sino que la carne de los hombres, dice, es otra, y la carne de las bestias es otra, y la carne de los peces y la carne de las aves. ¿Vale? Ahí está muy bien, porque el apóstol Pablo dice: ¿os habéis dado cuenta los animales que cada uno tiene su cuerpo, ¿no? Y que cada uno tiene su gloria? Dice: pero os digo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y el otro la gloria de los terrenales. Esto parece un trabalenguas, pero la realidad que está diciendo el apóstol Pablo, que hay cuerpos celestiales ya. Los ángeles bajaron en el encinar de Manré con Abraham y comieron con él. Eso es lo que está diciendo. Dice: pero
El cuerpo terrenal es la gloria de los terrenales, pero el cuerpo celestial es la gloria de los celestiales. Lo que está hablando categóricamente, aquí está haciendo alusión del primero que ha resucitado para vivir para siempre. ¿Sabéis quién es, no? Jesucristo, primicias de los que durmieron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente a otra. Está diciendo, si Dios ha hecho la creación en las estrellas, que las puso como adorno en el cielo, dice el libro de Job, que su espíritu adornó los cielos, y a una las hizo de una forma y de otra, y unas tienen más gloria que otra, que nosotros, que somos parte de esa creación, si ha hecho eso con la creación, ¿qué no va a hacer con nosotros? Amén. ¿Sabéis que Jesús dijo, vosotros valís más que los pajarillos? ¿Os acordáis? Amén. A veces la Biblia es un puzzle muy grande, muy grande, muy grande. Solamente hay que buscar la pieza exacta donde cabe. Y termina diciendo, así también en la resurrección, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembran en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hoy, aquí, hemos traído con nuestras palabras lo que el apóstol Pablo dijo en el año 50 más o menos a la iglesia preciosa de los Corintios. Y ahora nosotros podemos preguntar, Señor, ¿y cómo resucitarán? Y leyendo Corintios 15 podemos responder esa pregunta.